Vamos a orar a Dios porque Dios nos dé la sabiduría de lo alto, amén. Y vamos a orar, cierre sus ojos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, oh mi Dios, te damos el lugar, Espíritu Santo, pon ese carbón encendido en nuestros labios, danos la sabiduría de lo alto, oh mi Dios, y que esta palabra, Señor, edifique nuestras vidas, Señor, nos ayude, nos dé más entendimiento, de conocimiento pleno de su verdad, oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gracias te damos, en el nombre precioso de Jesús, bendice nuestras vidas, bendiga, Padre, a cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a Dios, hermano. La gloria está para Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 14 al 18. El tema de hoy, hermanos, gloria al Señor. Somos templo del Dios viviente. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré por vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Mira que Dios nos está hablando de que no tenemos que unirnos, o sea que eso nos está refiriendo, se está diciendo la palabra de Dios, hermano, que cuando no hay un propósito en la vida de aquella persona, debe haber un propósito en la vida de las dos personas. Las dos se gustan sentarse, las dos personas creyentes. Amén. Por eso Dios dice que no te unas a yugo desigual. Si una persona no quiere nada con Dios, no quiere saber nada, si una persona es incrédula, amén. También dice la palabra que ellos sean convertidos, que tú no te conviertas a ellos, que ellos se deben de convertir a ti. Amén. Y tú tienes que renunciar a muchas amistades e incluso a la misma familia. ¿Por qué? Porque todavía andan en el mundo, andan en las cosas que a Dios no le agrada. Dice, gloria a Dios, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión con la luz? Dice, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios en su palabra. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que el Señor, gloria al Señor, nosotros somos hijos de Dios, somos templo del Dios viviente. El Señor se mueve en este lugar, se mueve en nuestras vidas. Temprano nos visita en la madrugada, a cualquier hora. Dice la parte ahí mismo en la palabra de Dios, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Mira que cuando tú eres limpio, cuando tú eres una persona, te apartas para Dios, te consagras para el Señor dice que te recibe, el Señor escucha tu oración, el Señor empieza a obrar en tu vida. Amén, gloria a Dios, aleluya. De tu parte está, hermano, hermana, de renunciar al pecado, renunciar a las cosas del mundo. Amén. Amén. Y seré para ellos vuestro Padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios, Entonces, aleluya. ¿somos qué? Templo del Dios viviente. Amén. Pero hermanos, gloria al Señor. Vamos a irnos un poquito más adelante. Vamos al libro de Timoteo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. No tenemos que contaminarnos, dice la palabra de Dios. Ahí en Timoteo, primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1, vamos a leerlo todo lo que es el 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos todos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mira que en este tiempo, aleluya, gloria a Dios, dice que vienen espíritus, bien dice la palabra, en estos postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, harán caso de muchas cosas que los van a envolver y se van a dejar engañar por esas doctrinas. Hay hoy en día mucha doctrina, por eso necesitamos nosotros conocer a Cristo, tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no nos envuelva, para que no nos engañe. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participes en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mucha gente dice, no comas de este animal. Otras personas dicen, ¿sabes qué? No te puedes casar, tú ya no te puedes casar. Pero la palabra de Dios es clara. Amén. Dios es fiel, Dios no es un Dios de desorden, es Dios de un orden. Todo se hace en el tiempo. Amén. Cuando una persona conoce a otra persona, necesitan casarse, porque dice la palabra que de Dios que es necesario casarse, que darse casamiento, que andarse quemando. Es necesario casarse que andarse quemando. Entonces es pecado, hermanos, andar en libertinaje, andar en adulterio. Amén. Necesita uno casarse, necesita uno hacer las cosas bien. Dice, porque todo, y también hay personas que prohíben la comida, los alimentos. No comas de este animal, no comas del puerco, te dicen. Porque en el tiempo antiguo estaba prohibido comer. ¿Por qué? Era un puerco inmundo, era un puerco que no había higiene. Hoy en día hay mucha higiene en la comida, en los animales, la calidad. Entonces ya puedes comer libremente, porque ya es una carne limpia. Pero anteriormente no, ¿por qué? Porque eran muy sucios, traían muchas toxinas, muchas enfermedades, incluso virus, amén. Y miren, gloria al Señor. Dice, porque todo lo que Dios creó, dice, es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por las oraciones es santificado. Amén. Pero nosotros, aleluya, gloria a Dios, tenemos que hacer caso, que en esos postreros días va a haber apostasía. De hecho hay apostasía, hay muchas cosas que a Dios no le agrada, pero nosotros tenemos que ser un buen ministro de Jesucristo. Amén. Ahí mismo en adelante, aleluya, dice la palabra de Dios. Sí, esto enseña a los hermanos, seréis buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Tenemos que, aleluya, gloria a Dios, si vas a hablar, habla la palabra de Dios. No nada más hablarla, vivirla. Amén. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que no nada más tenemos que ser oidor de la palabra, sino hacedor, dar un buen testimonio. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Ahí mismo dice en 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y subimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que le creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Mira lo que dice el apóstol. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, o sea que te des a respetar, te valores. Amén. Tú eres una persona muy importante para Dios. Si no, un ejemplo, dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra. Amén. Que la palabra que tú digas sea cierta. Por eso cuando alguien promete, hermanos, que nuestro decir sea un sí o un no. O si Dios permite, si Dios me permite, pero no prometer algo y luego no cumplirlo, hermanos. Porque eso no le agrada a Dios. A veces pensamos que estamos bien, pero estamos mal delante de Dios. Amén. Y aunque nosotros somos siervos, ministros de Dios, Dios nos usa. Pero ya viendo nuestra vida, hermanos, escudriñando la palabra, amén, metiéndose más a profundidad en la palabra, vamos a ver que estamos mal delante de Dios. Que no es así como nosotros pensamos o queremos, sino que Dios quiere que seamos más perfeccionados.
Dice, ninguno tenga por juventud, sino un ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Miren, ocúpate de la lectura, exhortación y la enseñanza. Nosotros, hermanos, gloria a Dios. Dios nos da visiones, revelaciones, Dios nos usa en muchas áreas, pero no enfocarse tanto por los dones y por lo que Dios nos dice. Tenemos que enfocarnos más en la palabra de Dios, buscando, amén, día y noche leyendo la palabra. Por eso la palabra sin el Espíritu no puede, tiene que estar unido. Tenemos que ser uno solo, nosotros con Cristo. Así como el Padre y Jesucristo es uno, Él lo dijo, así también ustedes permanezcan en mí para que seamos uno. Amén. Así también la palabra de Dios es la herramienta, la herramienta especial del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede hacer nada sin la palabra de Dios. El Espíritu no puede actuar algo si no está en la palabra de Dios. Por eso necesitamos nosotros conocer y no envolvernos, no nos dejarnos ahora sí cautivar o engañar. Amén. Y como ministros nosotros tenemos que ponernos por ejemplo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permaneciendo en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado, escucha bien, hermano, hermana, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuál doctrina está hablando? La de Cristo, hermanos. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que imitar a Jesús, tenemos que hacer lo que ya está establecido, la palabra de Dios. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado sobre la apostasía, sobre los postreros días, pero gloria al Señor. Vamos a conocer un poquito más de aquellas personas, el carácter de los hombres en los postreros días. Ahí mismo en 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 3, habla sobre estas personas. Amén. Y más que nada nos enseña, hermanos, a no hacerlo nosotros. Yo ahorita voy a dar un testimonio, gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice, carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y estamos en unos tiempos especiales, de extremo, peligrosos, donde hay mucha pandemia, hay muchas cosas. El enemigo te va a envolver y te va a engañar. Esa medicina, hay cura. Me decía un hermanito, una persona que no conoce de Dios, me decía, no, es que usted tiene que, porque la gente y la medicina, y le digo, la mejor cura, la vacuna es la vacuna de la fe. Amén. Nosotros tenemos que tener fe. Pero bueno, si ya te obligan, póntela, porque va a ser algo obligado para algunos. Pero Señor, perdóname, Señor. Tienes que pedirle perdón a Dios, Señor, que esta vacuna, así como el alimento, que no me haga mal a mi cuerpo. Y van a saber que Dios va a obrar con poder y gloria, amén. Y hay hermanos que ya se vacunaron. Nuestra hermana Mari, gloria a Dios, pedimos por ella. No le pasó nada, hermano. Nada, ni una reacción, lo que está pasando en muchas personas. Muchas personas están muriendo hoy en día. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios, no se reconcilian, no se arrepienten. Amén. Dice un hermano, es que no oran. No se arrepiente, hermano. Tiene que arrepentirse y hablar con Dios. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Clamando a Dios, hermano, aleluya, gloria a Dios, nos escucha. Dice la palabra de Dios ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y estamos en los tiempos finales, tiempos peligrosos, principio de dolores, dice la palabra de Dios, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia
a esto se dedica. Mira lo que el apóstol dice, que en los postreros días habrán hombres con esas características, y estos son los días, hermano. Pero esto nos demuestra, nos enseña que no debemos de ser como ellos. Dice en el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Hay personas que se meten, se hacen pasar, como dice la palabra, se visten de oveja, pero son lobos rapaces, y se meten y van hasta la casa y se roban a las muchachas, las endulzan, las secuestran, se las llevan. Entonces a esto tenemos que evitar. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, hermanos. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, porque no tienen esa relación con Jesucristo, porque no conocen la verdad que es Jesús. Dice en el versículo 8, y de la manera que Janes y Cambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, mira lo que Dios te dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron a Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me he librado el Señor. ¿Y de todas qué? Me ha librado el Señor. Pase lo que pase, hermano, aleluya, gloria a Dios, Dios te va a librar de esas cosas, de esas persecuciones. Amén. Tú tienes que creerle a Dios, tienes, aleluya, gloria al Señor, de ponerte en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que Dios te ayude. Y de todas esas me ha librado el Señor. Y todos los que me quieren vivir, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todas las personas, hermano, que quieran vivir bien, en paz, siempre va a venir la prueba, la lucha, el problema, la enfermedad. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquella persona que roba, también va a ser robada. Aquella persona que secuestra, mata, tarde o temprano la van a matar, tarde o temprano van a ir por ella. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, hermano, hermana. Entonces, en nosotros es aprender a no murmurar, a no criticar, a orar por esas personas y a no hacerlo. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, de quién, de Jesús. Amén. Y que desde la niñez me has sabido, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y miren, gloria al Señor, dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteradamente preparado para toda buena obra. O sea, obra. Dios nos está perfeccionando, nos está preparando, nos está santificando. Y el Señor me daba una palabra, hermanos. Gloria al Señor. Y esta palabra es para todos. Me decía el Señor, aleluya, gloria a Dios, que predique la palabra, que insista en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, no hablar fábulas, no hablar cosas que no están en la palabra, o no empezar a decir cosas imaginativas. Tenemos que creer en Dios, tenemos que hablar lo que Dios dice. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Mira, gloria a Dios en Tito, capítulo 1. Vamos a hablar del versículo 5 en adelante. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice, requisitos para los ancianos, requisitos de ancianos y obispos, por lo cual te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Mira, que el Pablo, el siervo de Dios, apóstol, le dice a Tito,
a él le encomendó algo muy hermoso, hermanos. Lo dejó en Creta para que corrigiese lo eficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer, hermanos. Ahí no dice que muchas, como antes decían, ¿ah? No, la palabra es fiel y clara. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal que ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay, dice, en ese tiempo, fíjense lo que decía, porque hay porque hay aún muchos contumaces, habladores y de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Él hablaba de ese tiempo, que había muchas personas, y decían, incluso estaban hablando de que ya el rapto ya se había efectuado. Incluso escribió una carta de Pablo por ahí. Supe que habían hecho algo que ni Pablo tenía conocimiento, pero todo eso, hermanos, todo salió a la luz, y miren cómo Dios resolvió todo. Entonces, por eso Pablo le dijo gloria a Dios, a Tito, lo encomendó que se quedara en Creta. ¿Para qué? Para que resolviera todos esos problemas. Dice en el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, para que, dice, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hay personas, hermano, que les gusta hablar del evangelio y piden dinero, se aprovechan de las situaciones, incluso de la gente pobre, de la gente que no sabe, de la gente que nueva, y hacen cosas que a Dios no le agrada. En este tiempo también hay muchas cosas, hermano, que Dios nos está preparando. Uno de ellos, su propio profeta, había un profeta entre ellos, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto reprende para que sea sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Todas las cosas son puras como los puros, dice, más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, hermanos, en ese tiempo y aún en estos tiempos hay muchas personas, hay mucha idolatría, hay mucha apostasía, hay mucha, como dice la palabra, apóstata. Entonces hay engañadores, burladores, pero necesitamos nosotros conocer a Dios. ¿Por qué? Porque conociendo a Dios, hermano, no nos van a engañar. Amén. Por eso Dios nos advierte, gloria a Dios, nos advierte sobre las falsas doctrinas, y gloria a Dios. Vamos a seguir adelante, dice en 2 de Juan, gloria al Señor, 2 de Juan. Gloria al Señor. Aleluya. 2 de Juan. Dice capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1, versículo del 4 en adelante. Permaneced en la doctrina de Cristo. Eso es lo que necesitamos conocer, hermanos. Dice la palabra de Dios, mucho me rehusé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. O sea que el apóstol Juan le decía a la señora elegida y a sus hijos, que encontró a personas que estaban trabajando, habían creído y seguían en la obra del Señor. Dice, mucho me rehusé porque he hallado a alguno de tus hijos, le estaba diciendo a esta hermana, dice, en la verdad, conforme el mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mandamiento, hermanos, que nos amemos los unos a los otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos.
Este es el mandamiento, que andéis en amor, como nosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido del mundo, dice, por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Miren, hay personas que dicen, no, Jesucristo no vino, Él murió. Y hay gente así charlatana, no, Cristo no existe. Dice, ay Dios, nada más Jehová, hablan de Jehová, hablan de otras cosas, hermano, porque no conocen la palabra y no conocen a ese Dios vivo. Y dice, confiesan que Jesucristo no ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Desde antes Pablo lo decía, los apóstoles, Juan, ¿verdad? Todo aquel que no confesaba, aquel que no creía, se llamaba anticristo. Amén. Mirad por nosotros mismos para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Por eso no te debes de extraviar, hermano. Por eso debes de conocer la doctrina realmente. ¿Qué doctrina conocemos? ¿Qué doctrina estamos haciendo? Amén. Y es la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Y todo está aquí en la palabra de Dios. Cualquiera que se extravía, dice la palabra en el versículo 9, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Le decía hoy en la mañana al de la tienda, mi hermanito Fernando, le compartí palabra y testimonio y se quedó así. Y le digo, el Espíritu me da un celo de Dios y que le empieza a dar la palabra. Aquel que no tiene a Cristo, no tiene al Padre, mucho menos al Espíritu Santo. Y aquel que no ha confesado, se ha arrepentido, dice la palabra de Dios, que no entrará al reino de los cielos. Amén. Y le decía, necesita uno creer que Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es Dios. Amén. ¿Para qué? Gloria a Dios, para que tengamos aleluya. vida eterna. Para que cuando Dios nos llame, vayamos a su presencia. Santo es Cristo. Le decía, pero si no tenemos a Cristo, no vas a entrar al reino de Dios y te va a decir, hay un infierno. Y le platiqué de esta niña, que Dios la liberó, y gloria al Señor. Dios le empezó a mostrar de sus familiares, quienes estaban quemando, quienes se iban a ir al infierno. Así resumido, su papá, su hermanito, sus primas, esas personas que no han aceptado, que no han querido aceptar a Cristo. Y es triste, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y en un cerrar de ojos podemos estar allá. Mirad nosotros mismos para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante, hermanos, esforzándonos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Miren, aquel que le ha creído, aquel que hace la voluntad. Amén. Aquel que persevera. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Por qué creen que, gloria al Señor, ellos se tienen que convertir a nosotros y no nosotros a ellos? Nosotros tenemos que, gloria al Señor, seguir buscando. Pero vamos, aleluya, gloria a Dios. El primer libro Tesalonicenses, capítulo 3. Del versículo 3 al 7. Perdón, del 7 al 13. Nada más le voy a leer unos versículos de aquí del primer libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7 al 13. Dice la palabra de Dios: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Cuando pasemos por pruebas, luchas, hermano, aleluya, gloria a Dios, nuestra fe nos va a sacar adelante, Jesucristo, amén. Porque ahora vivimos, sí, vosotros estad firmes en el Señor. Si nosotros tenemos a Cristo, hermanos, créale que Cristo le va a ayudar. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Pero si tenemos a Cristo, pero si no tenemos a Cristo, la palabra nomás va a ser una palabra. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cuando tienes a Cristo, todo lo puedes. Porque para Dios es todo posible. Un aplauso a Dios, hermanos. La gloria sea para Dios.
Y ahí sigue hablando la palabra de Dios en el versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos nuestro rostro y completemos nuestra falta o lo que falta en nuestra fe. Gloria al Señor. Orando de noche y de día, hermanos, tenemos que nosotros, Amén. qué acción de gracias, hermano. Hermano, es todo. Tenemos que darle la gloria siempre a Dios. Dice, mas el mismo Dios y el Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a nosotros. Amén. Él siempre va a tomar el control de nuestra vida. Él siempre nos va a guiar, el Espíritu Santo, nos va a recordar, nos va a redarguir, nos va a enseñar. Amén. Pero si nosotros, hermano, dice que Él nos va a recordar, pero si nosotros no leemos la palabra, no la ponemos por obra, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? No nos va a recordar nada. Amén. Pero nosotros, gloria al Señor, pasa papá. Pero nosotros, gloria al Señor, Gloria a Dios. todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén. Amén. Por ahí no pases. Y el Señor os haga crecer abundante en amor, unos para con otros. Aleluya. Unos con otros, dice, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados nuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Mira, que tenemos que estar firmes, hermano, nuestros corazones, Amén. cuando nosotros ya le entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Dios, hermano, venga lo que venga, mira, dice la palabra de Dios, ¿qué te preocupas? Bástate de mi gracia, ya eres Amén. salvo. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que poner nuestra vida, nuestro tiempo en las manos de Dios, prepararnos. Amén. Todo lo que se va a quedar, se queda, hermanos. Cuando Amén. tú estás aquí delante del púlpito, cuando tú estás orando, cuando tú estás, renuncias, mueres a Dios, dejas tu familia, dejas tu vida misma y te entregas, te consagras a Dios y tu Amén. mirada está puesta en el Señor. Amén. Pero nosotros, hermanos, a veces hay distracciones. A veces dentro de la misma familia o dentro de muchas cosas, el enemigo te quiere robar la paz, la tranquilidad. Y el enemigo te quiere hacer caer. Amén. Pero, gloria al Señor, cualquier cosita que tengas, hermano, hermana, ahí vas a salir. Si tienes enojo, tienes ira o tienes rencor, o a veces una mala palabra va a salir. Entonces nos vamos, ahí dice la palabra que vamos a ser probados, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro, gloria a Dios, segunda de Timoteo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo Gloria a Dios. capítulo 2, versículo 14 en adelante, al 26. Dice la palabra de Dios, un obrero aprobado. Nosotros vamos a conocer, a saber, va a llegar la prueba, hermanos. De hecho, Dios nos prueba, pero a veces no tanto nos aprueba Él, nosotros mismos, por las acciones. ¿Por qué? Porque Él ya sabe, Él conoce, hermanos. Realmente Él no puede ser probado por nada, porque es Dios soberano. Amén. Todo lo sabe, porque es un Dios omnisciente, sublime. Amén. Pero nosotros vamos a ser probados si realmente estamos bien cimentados. Va a llegar la prueba, va a llegar la plaga, la enfermedad, la circunstancia, y ahí vamos a ver si realmente. Me decía allá una persona, ¿no te vas a vacunar? ¿Pero por qué? No es que es necesario que te vacunes, porque lo dices. No, mi vida ya está en Cristo. Cuando venga el tiempo, mi vida yo me voy con Cristo. Gloria a Amén. Te voy a decir algo, le digo, si tú no buscas a Dios, va a llegar y te va a pegar y te puedes morir. Todo depende de la voluntad de Dios, amén. Y le decía a este varón, le digo, tú tienes que buscar a Dios, ¿sabes? Te voy a decir algo, así te lo voy a resumir, le digo. Tú tienes cosas y dentro de ti hay amargura. Hay amargura. ¿Por qué? Porque no está el amor, que es Dios. Tú tienes que pedirle perdón a Dios. Tú tienes que pedirle perdón y aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Para qué? Para que Dios te sane. Ahora, estás buscando una mujer. ¿Cómo la buscas? ¿Cómo la quieres? Dios no te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a dar una mujer conforme Él quiere.
Amén. Pero yo te voy a decir un consejo de parte de Dios y de parte mía. Busca una mujer que ame realmente a Dios, que ame a Dios más que cualquier cosa. Amén. Y amando a Dios te va a tratar de lo mejor. Amén. Denle la gloria y honra a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Cuando el Señor me dijo que me iba a dar una mujer, hermanos, yo nunca puse mis limitaciones. Yo quiero una mujer así, asado. No, Señor, tú dame la mujer que tú tengas para mí, pero que sea una mujer que realmente te ame, te busque. Amén. Amén. Una sierva de Dios. Y gloria a Dios, Dios no se equivoca. Dice, gloria a Dios, un obrero aprobado, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor, que no contiendan sobre palabras las cuales nada aprovechan, sino que es para pérdida de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso les digo la palabra, hermanos, que Dios me dijo en sueño, que Dios me habló, que Dios me esto, que en el tiempo antiguo habían profetas de Dios, hermanos, profetas con unción, con poder, y ellos no hablaban tanto. Pero hoy en día, gloria al Señor, hay mucha gente que quiere ser profeta, hay mucha gente que dice yo estudié, el yo lo hice, y se preparan, y piensan y creen, hermanos, que ya lo saben, porque ya tienen la teología, tienen el conocimiento, pero no tienen una relación con Dios. Amén. Y gloria al Señor. Dice, para que nada aproveche, sino que es para pérdida de los oyentes. Procura con diligencia presentarte de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tú tienes que hablar la palabra. Jesucristo, cuando se presentó Satanás, escrito está en la palabra, todo está en la palabra de Dios, hermano. Amén. Todo argumento del diablo se derriba con la palabra de Dios. Amén. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén, al pecado. Entonces no contiendas, no te envuelvas. A veces es mejor callarnos. Como allá en el trabajo hay uno que todo lo sabe, pero me lo estoy ganando para Cristo, hermanos, con mis acciones. Dice, Amén. tú eres diferente a aquellos. No, es que mira, la injusticia. Dice, oye, ¿cuántos periódicos llegan? No sé, le digo, como 7, creo 8. ¿Cuántos somos? Como 8. Pero debe de sobrar. Y me empieza a decir y me empieza a hablar. Pero no le doy, nada más le digo lo que es. Amén. Y dice, pero es que esto yo lo veo mal. Está mal. Sí, está mal, le digo. ¿Pero por qué? Pues no sé, le digo. Solo Dios sabe cada persona cómo es y por qué se comporta esa palabra. Pero nosotros tenemos que aplicar la justicia. Tenemos Amén. que hacer las cosas bien. Amén. Aunque no lo merezca, hermano. Tú dale. Si te pide, dale, dice la palabra de Amén. Dios. Entonces, ya siendo una vez cristianos, nosotros, hermano, tenemos que practicar la justicia. Tenemos que practicar la piedad. Tenemos que ser buenos obreros aprobados, como dice su palabra. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el versículo 17. Y su palabra, lo voy a leer el del 14. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Este es el que les digo. Ya habían escrito una carta por el apóstol, y habían dicho que la resurrección ya se había pasado, y que ya estaban ahora sí, en la tribulación, que la resurrección ya habían, y te decían muchas cosas, y la gente de ahí de esos pueblos, tenían miedo, tenían temor, y dudaban, así como hoy en día hay muchos que dicen hablar la palabra de Dios, pero sus hechos son diferentes, y engañan y empiezan a meter duda a las personas. Pero nosotros tenemos que tener esa relación con Dios. ¿Para qué? Para que ese mismo Dios nos dé el entendimiento, la sabiduría. Me decía una persona que era de una iglesia, una doctrina, y no creían en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y le digo, entonces, ¿en qué Dios creen ustedes? Nosotros creemos en un Dios vivo, un Dios de poder y gloria, Amén. un Dios que todo lo puede. Y las manifestaciones del Espíritu Santo Él hace como Él quiere. Cuando toca a las personas, las libera. Cuando las hace vomitar, las hace hablar en lengua, las hace danzar, las llena de su presencia del Espíritu Santo. Cuando es bautizada la persona, igual, la gente sanada. Cuando toma la Santa Cena, ya no se diga.
Pero a veces cuando también toman la Santa Cena, indignamente, viene la enfermedad y a veces dice, pero ¿por qué estoy enfermo? Tomamos la cena indignamente, no pedimos perdón a Dios, no nos reconciliamos. Tenemos que meternos en esa oración y ayuno, en ese gemir, en ese arrepentimiento verdadero, hermanos. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone, para que Dios nos escuche. Por eso dice, aleluya, un obrero aprobado. Pero el que se desvía, dice, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaban la fe de algunos. Guarden silencio. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Cuando tú eres ya cristiano, hermano, tienes que apartarte de toda la iniquidad, de toda la maldad, de todo el pecado. Pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos, dice, son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y luego habla más adelante, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, júntate con sabios y sabios serás. Con una persona que tiene una relación con Dios, que conoce, por sus frutos conoceré. Una persona que es adivosa, una persona que tiene un corazón, ahí pone en primer lugar a Dios, Señor. Y siempre, hermano, gracias, no, dale la gloria a Dios, Dios lo dio, Dios, es Dios el que pone, Amén. Dice, huye también, 23, pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el Señor, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, dice, corrige a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Por eso dice ya más adelante el carácter de los hombres en los postreros días. El carácter de los hombres en los postreros días. Amén. Amén. Nosotros tenemos que ser aprobados, hermanos. Nosotros tenemos que, aleluya, gloria a Dios. Tenemos que buscar de Dios. Amén. Pero el Señor nos habla, hermanos. Hay muchas cosas que el enemigo te está metiendo, hay muchas cosas que el mundo te da, te ofrece. Amén. Hoy en día la idolatría es el internet, muchas páginas, son muchas cosas que el enemigo está poniendo. Y a través de esas cosas ahí viene, se mete Satanás. Dice la palabra en primera de Juan capítulo 2, ya vamos a acabar. Versículo 15, 16 y 17. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, nuevamente lo repito, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Cuando tú haces la voluntad de Dios, hermano, vas a permanecer para siempre. Amén. Por eso nosotros, aleluya, gloria a Dios, somos el templo del Dios viviente. Pero no tenemos que dejarnos envolver por esas cosas. En los postreros tiempos dice que habrán hombres amadores. Y habla de los ministros, ministros que dicen ser ministros, pero no son ministros. Habla de los profetas. Cuando habla de los profetas se está refiriendo no nomás a los profetas, a cualquier ministro de parte de Dios. Y voy a dar mi testimonio. En una ocasión, hermana, yo empezaba a conocer de Dios y el Señor me usaba. Igual me sigue usando de gran manera. Y yo empezaba a hablar y me hacía pasar por Dios. Decía, yo soy Dios. Y me acordó el Espíritu Santo cuando dijo aquella palabra Jesús. ¿No dicen ustedes dioses somos? ¿Se acuerdan? Amén. Entonces dije, no, ¿cómo voy a ser Dios? No puedo ser Dios. Soy inspirado por Dios, así dice el Señor. Ya cuando el Señor me empieza a revelar y me empieza a enseñar, hermano, me estaba metiendo a profundidad cómo el demonio, cómo Satanás se mete a través de la palabra y te envuelve.
¿Y por qué? Porque quieren quitarle la primacía a Dios, o sea que quieren que ellos empiecen a adorar, se empiecen a exaltar. Cuando el Señor me empezaba a usar, las personas ya venían, hermano, y más me sentía yo así un poquito como pavorreal. Pero el Señor me dijo, no eres tú, soy yo. Y dije, Señor, permíteme, Padre, estoy mal, tú me usas y uso tu palabra y todo, pero ya cuando empiezo a decir el yo, está mal, porque no soy yo. Y dice la palabra de Dios que somos inspirados. Amén. Yo me acuerdo que los apóstoles nunca dijeron que eran yo, nunca dijeron soy Jesús, soy Dios. Los profetas nunca dijeron yo soy Jehová, yo soy Dios. Y me acuerdo, aleluya, gloria a Dios, de lo que Jesús decía. Se compadecía. ¿Por qué me llama santo? Si solo hay uno que es santo, Dios. Amén. Y él siempre exaltaba el nombre de Dios. Digo, Señor, estoy mal, no le puedo decir. Y me empecé a buscar en el internet, me encontré unos que ciertamente los usaba Dios, prodigios, milagros, pero ellos se hacían pasar por Jesús. Y ya después, el anticristo también, por ahí me encontré otros que decían que no, tantas cosas, hermano, que en el internet te envuelve. Y digo, no, Señor, somos inspirados por el Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor me usa, así dice el Señor, decían los profetas, así dice Jehová, en cuya presencia estoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Y no le quitaban ni le ponían, porque la palabra dice que no pongas ni quites. Y empecé a hacer cosas, hermano, que yo pensé que estaban bien. Y me acuerdo de un celular que nuestro hermano aventó. Y digo, el Señor me dijo, eso no está bien, hijo. ¿Te acuerdas aquel tiempo? Y me empezó a ministrar y a decirme, se me redargulló y tuve temor. Le digo, esa prédica, Señor, dámela. ¿Cuándo la voy a dar? No sé. Y el Señor me empieza a poner una parte en esta. Esta es somos templo del Dios viviente. Amén. Somos hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios tenemos que dejarnos guiar por Dios, de no hacer cosas que no le agradan. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos que ser buenos administradores, incluso por los dones. Yo sé que todos quieren pasar a administrar, yo sé que todos, porque así me pasaba. Pero hay un orden. Amén. Y el Señor es el orden que le da al que está, dice la palabra, habla de los sacerdotes, de los levitas, y habla de los que están aquí en el altar. Son los que ministran, son los que hablan. Por eso hay un orden. Cuando todo el mundo hablaba lenguas, decían que hablen unos y callen otros, que interpreten, y si no hay interpretación, mejor callen todos. Amén. Y le decía el apóstol Pablo, no permito que la mujer hable, porque se le iba mucho la lengua, hablaba mucho, por eso la palabra de Dios. Pero las siervas tienen el permiso, la autoridad de predicar. Amén. Dicen muchos que no son pastoras, que esto, lo otro. Ciertamente hay un pastor, hay un orden, pero ahí también hablan de las pastoras. Y habla más a profundidad la palabra. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice. Entonces Amén. tengamos cuidado. ¿Cuidado en qué? En ministrar, hacer cosas. ¿Por qué? Porque a veces queremos que la gente nos vea, ¿no? O a veces queremos, me decía una hermanita, hermano, me hablaba por teléfono, hermano, me gustaría que viniera acá a mi casa al sexto, al kilómetro 6. Y le digo, mañana, el viernes vamos a ir para allá, hermana. Si Dios permite, vamos a ir, y si no, como quiera por teléfono, hermano. Yo no necesito ir allá. ¿Por qué? Porque dice Dios no nomás es un Dios de cerca, también es un Dios de lejos. Él está en todo lugar, amén. La palabra cuando se declara aquí, ya. Cuando empezamos a orar aquí, ya Dios obró allá. Amén. Entonces, Amén. hermano, cuando Dios obra. Dios es un Dios soberano. Debemos darle la gloria y honra a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a meter doctrinas, hermano, empezamos a decir muchas cosas que a Dios no le agrada. Por eso Dios quiere que seamos hijos de Dios. Vamos ahí mismo en el libro de Primera de Juan. Y yo, hermano, el Señor me ponía, le digo, Señor, pero yo siempre he hablado y a veces le digo al hermano, Dios me inspira, pero a veces Dios habla a través de mí. Pero yo no te puedo decir, yo soy Dios. Aunque está la presencia de Dios y siento la presencia de Dios, yo no te digo, yo no soy nadie, hermano. Así te dice el Señor. Amén. Y siempre Amén. exalto el nombre Amén. de Dios y más la presencia de Dios. Amén. Cuando es uno hija de Dios, hermano, una hija o hijo de Dios, el Señor te empieza a usar.
pero tú tienes que andar en obediencia. A lo mejor tú dirás, yo no tengo conocimiento, yo no sé nada, pero tú nomás ora y pon las manos y déjaselo a Dios Padre. Hay dos formas de orar. Yo le decía a mis hermanos, hay muchos modelos, pero yo pongo dos formas. El Padre Nuestro nos lo enseñó el mejor modelo, Jesucristo. Hágase tu voluntad. Cuando no tienes una relación con Dios y cuando el Espíritu Santo no te está diciendo nada, Padre, ten misericordia, es un milagro, te lo pido en el nombre de Jesús. Ten compasión, oh mi Dios. Pero no podemos declarar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si no es con dirección de Dios no va a pasar nada. Amén. Amén. Pero cuando eres lleno de la presencia de Dios, en el nombre de Jesús, hermano, eres sano. Y lo hemos visto, lo hemos comparado. Entonces igual hay que ser buenos administradores de los dones, de las primicias, de todo lo que Dios nos da, de la gracia. Amén. Cuando esté en un culto, cuando el Señor realmente te diga, a veces el Señor nos va a revelar, nos va a mostrar. A mí me lo ha hecho y lo pongo como ejemplo, no hablo mal de nadie, lo pongo como ejemplo. ¿Por qué? Porque la apostasía, hermanos, primero va a entrar sobre ti. La apostasía primero va a entrar en ti. Amén. Y al rato vas a decir el yo y vas a hacerte pasar como Dios. Y hay un tema muy delicado y muy profundo y muy fuerte. Cuando dijo Satanás, Isaías 14:14, si no me equivoco, se hacía pasar por Dios. Era un adorador de Dios. Entonces, él quiso ser como Dios. Así nos va a pasar a nosotros, o nos está pasando. Cuando Dios nos empieza a usar, vamos a decir, el yo, el Señor, Jehová. Te estoy hablando, Dios. Y no está mal, hermanos. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios. Decía Moisés, soy tartamudo. Él ponía una excusa, pero él no era tartamudo, él era un doctor, era una persona muy culta, muy estudiosa. Y le decía al Señor, no te preocupes, yo pondré las palabras en tu boca. Le decía muchas veces a mi pastor, hermano, a veces el Señor habla a través de mis labios y siento su llanura, su presencia, y sé cuando Dios es inspirado, me inspira a hablar, me pone y me recuerda. Pero una cosa es cuando Dios te habla, Él habla a través de tus labios, Él pone la palabra viva y la gente empieza a decir, esa es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la estoy sintiendo. ¿Por qué? Amén. Porque se ve el poder de Dios. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no entrar en apostasía en esas personas que a veces el enemigo nos va a poder engañar a nosotros mismos. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 3, ya vamos a concluir. Hijos de Dios, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. No dice que seremos semejantes, dice. Seremos Él, no, semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo lo que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice Juan, nadie se engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Necesitamos que nacer de Dios. Amén. ¿Para qué? Para no pecar. Necesitamos morir al yo, al pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ese es el mensaje, hermanos, del amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Amén. Amén. Y nosotros, hermanos, gloria a Dios, somos el templo del Dios viviente. Por eso Dios no quiere que dañemos este cuerpo, ese templo. Amén, aleluya. Tenemos que cuidarlos.
Y dice la palabra de Dios que si destruyes el templo de Dios, Dios te va a destruir. Y es una palabra muy fuerte. Amén. Para aquellos que se alejan, aquellos que se marcan la piel, que para ellos es fácil. No, hermanos, hay que cuidar este templo, Amén. el Espíritu Santo, el alma. El cuerpo se va al polvo, pero el alma, el Espíritu, amén. Tenemos que tener una relación con Dios. Y sí, yo me acuerdo que empecé a meterme y yo hablaba y me decía, yo soy Dios, el Espíritu Santo. Y hablaba yo Jesucristo y digo, va. Y un hermano me dijo, oye hermano, pero Jesús es el hermano mayor. Sí, pero no puedo decirle hermano mayor. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Tienes que darle la adoración, la reverencia. Amén. Entonces nosotros tenemos que exaltar el nombre de Dios, hermanos. Amén. Y gloria a Dios, yo hacía muchas cosas y creo que ya no las hago. Ahora ya no más hago lo que Dios me dice. Si Dios me dice ora o por teléfono, reprende o lo que Dios me dé la palabra, lo hago. Pero le digo al Señor, Señor, permíteme todo con tu palabra. La palabra, hermano, todo argumento de Satanás se deriva con la palabra de Dios. Cuando se le presentaron los ángeles a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, ellos dijeron, no, adora al Dios, yo soy un consiervo tuyo, amén. Y al único que le adoraron, al único que se postraron fue ante Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Entonces, gloria a Dios, hermanos, esta es una enseñanza, una prédica, ¿para qué? Para que tengamos cuidado en la forma de hacer las cosas. Dios nos usa, pero el que hace las cosas es Dios. Amén. No pongan la mirada en el hermano, como dijo la hermana, yo no confío más que en Dios, así es. Amén. Nuestra mirada, nuestra confianza está en Dios, pero Dios puede usar nuestra vida, hermanos. Amén. Y si el hermano lo usa Dios, hermano, quiero que ore por mí. Claro que no está poniendo la mirada a Dios, pero está la mirada en el hombre, pero sí en Dios, a través del hermano. Es un vaso, un instrumento. Hermano, ore por mí, hermano. Amén. Ore por mí. Y ya lo que Dios ponga. Amén. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios, porque gloria a Dios, Dios va a usar nuestras vidas. Amén. Y vamos a darle la libertad al Espíritu Santo. Bueno, el testimonio lo que grabó en el celular, no grabó a todos, sino oiga lo que dije. Gloria a Dios. Ahorita, hermano, vamos a predicar. Ahorita, gloria a Dios. Una pregunta. Ya ve que ahorita sacó que muchos dicen que las hermanas pues no pueden predicar. Es Muchos dicen que no pueden predicar, pero la palabra de Dios dice que pueden predicar. Sí, pero ellos se basan en el Antiguo Testamento. Amén. Agarran un versículo, pero no conocen toda la palabra de Dios. Exactamente. Mire, cuando Moisés se unió con quién? Con esta... Ajá. Bueno, ahorita después de la prédica vamos a todas esas, porque es dudas, Sí. porque es necesario, la mujer tiene el derecho de predicar, quita la mano, hija. La mujer tiene el derecho de predicar, la mujer también es sacerdote. Dios nos llama, cuando Dios llama al hombre está también llamando a la mujer. ¿Por qué? Porque a veces el hombre no puede. Cuando Dios une, escuchen bien la palabra de Dios. Cuando tú te unes a tu mujer, dice que ya no eres dos, eres uno. Y cuando Dios habla del uno, está hablando de los dos. Así como nosotros somos tres en uno, así está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Vamos, aleluya, gloria a Dios, a dar por finalidad el servicio.